Juez sonríe con desprecio mientras mujer negra se encuentra sola en la corte, luego ella convoca al FBI. Una madre soltera se encuentra de pie ante un frío banco de mármol, con el corazón latiendo como un martillo en su pecho. El juez de cabello plateado se inclina hacia adelante, sus labios se curvan en una sonrisa condescendiente que envía un escalofrío a través de la abarrotada sala del tribunal. Susurros recorren la habitación, pero Mariana Jiménez, a pesar de sus rodillas temblorosas, se mantiene firme. Ha sido agraviada, ridiculizada y víctima de una trampa. La sonrisa racista del juez es tan escalofriante como predecible, pero Mariana se niega a flaquear. Lo que no sabe es que las más altas autoridades del FBI ya están llevando a cabo una investigación secreta. Y cuando la verdad salga a la luz, lo cambiará todo. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a dar like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más historias geniales para ti. Dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo y quédate hasta el final para saber qué sucede después. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. Mariana Jiménez se despertó esa mañana con una sensación de temor arañándole las entrañas. Intentó sacudirse el sentimiento, después de todo, tenía a su hija de 6 años, Brianna, en quien pensar. La pequeña necesitaba que su madre estuviera fuerte y enfocada. Sin embargo, Mariana no podía dejar de repasar las injusticias absurdas que ya había enfrentado, la repentina notificación de desalojo de su arrendador, la falsa acusación de robo de su empleador y ahora. Increíblemente, una citación para presentarse en la corte por cargos que ni siquiera sabía que existían hasta hace 2 semanas. La citación había llegado en un sobre blanco simple, sin remitente, dejado en su buzón como si no importara. Cuando lo abrió, su corazón casi se detuvo. Las acusaciones, fraude, mala conducta y incumplimiento de contrato. Mariana nunca había robado ni un centavo en su vida. Y sin embargo, ahí estaba, un membrete oficial del Tribunal Superior del Condado de Crestview. Su mundo parecía desmoronarse, hilo por hilo. Vistiéndose para la corte con el único atuendo conservador que poseía, una falda gris hasta la rodilla y un blazer negro descolorido, susurró una oración. No era ajena a la adversidad. Desde el día en que nació, el mundo parecía empeñado en mostrarle lo difícil que sería el camino. Creciendo en un suburbio deteriorado de Chicago, Mariana aprendió a luchar por cada oportunidad. Estudió con ahínco, obtuvo becas y finalmente consiguió un trabajo respetable en un banco local. Su mayor orgullo era mostrarle a Brianna que, con perseverancia y fe, se podía superar las cadenas del entorno. Pero ahora, Mariana sentía las ataduras de un sistema invisible apretándose a su alrededor. La voz de su madre resonaba en sus oídos, recordándole que la justicia a veces llevaba una sonrisa torcida. Aún así, se negaba a creer que todo estuviera perdido. Reuniendo sus documentos legales, los organizó meticulosamente en una carpeta negra y salió al fresco de la mañana. No tenía abogado, no podía permitírselo en ese momento, pero tenía la verdad. Al entrar en el juzgado, sintió miradas sobre ella. No era su imaginación. Miradas curiosas. Miradas de lástima. Tal vez veían los nervios reflejados en su rostro. O tal vez era el color de su piel en un lugar impregnado de una decoración arcaica. Los amplios pasillos estaban revestidos de pisos desgastados y luces fluorescentes parpadeantes. El aire olía levemente a café viejo y miedo. Mariana se deslizó hasta un banco, sujetando su carpeta con fuerza contra su pecho. El zumbido caótico de voces rebotaba en los altos techos, fiscales, acusados, abogados, guardias de seguridad, una corriente arremolinada de energía ansiosa. Intentó estabilizar su respiración, intentó mantenerse calmada. Momentos antes de que el juez tomara asiento, miró a su alrededor. Estaba sola. Ningún amigo o familiar había podido faltar al trabajo para apoyarla.
Maldijo su orgullo por no querer suplicar ayuda. Más que nada, deseaba que Brianna no estuviera en casa con una vecina, preocupada por lo que estaba sucediendo con su madre. Entonces la puerta se abrió de golpe. Todos de pie para el juez Ramón Valverde. Un hombre alto y esbelto, con el cabello plateado y pulido hacia atrás desde las sienes, entró en la sala con paso firme. Su toga colgaba de él como un manto de autoridad, pero lo que más notó Mariana fue su expresión. En el momento en que su mirada se posó en ella, una sonrisa apenas contenida se curvó en sus labios. «Siéntense», ordenó el alguacil. Todos obedecieron en un murmullo apagado. Los susurros se desvanecieron en el silencio. El corazón de Mariana latía tan fuerte que temía que toda la sala del tribunal pudiera escucharlo. Se recordó a sí misma: no hice nada malo. Soy inocente. Pero cuando Mariana cruzó la mirada con el juez Valverde, una oleada de temor recorrió su cuerpo. Había algo en su mirada, un aire de superioridad, una corriente subyacente de desprecio, que la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Acaso ya había dictado sentencia antes de escuchar una sola palabra? En el silencio del tribunal, Mariana prometió en su interior que pelearía. No sabía cómo, no sin un abogado, no sin dinero, pero no se inclinaría ante la injusticia. Lo que no sabía era que su lucha en esa sala era solo la punta del iceberg. Fuerzas mucho más grandes, mucho más oscuras, estaban en juego. Y sin que ella lo supiera, una investigación del FBI ya había comenzado. Las semillas de la verdad habían sido plantadas, semillas que eventualmente derribarían al juez sonriente de su elevado pedestal. La voz del alguacil resonó en la sala. Caso número 4287. El pueblo contra Mariana Jiménez. Cargos: fraude, malversación y incumplimiento de contrato. Susurros de asombro recorrieron la galería del tribunal. Mariana sintió cada sílaba como un martillazo en el pecho. Se aferró al borde de la mesa, sus nudillos palideciendo, las lágrimas amenazando con brotar. El juez Valverde carraspeó. «Señorita Jiménez, ¿cómo se declara?» Mariana se puso de pie, su voz temblorosa. «No culpable, su señoría». Un leve destello de diversión cruzó el rostro del juez. «Muy bien. Procedamos con la audiencia preliminar». El fiscal, el asistente del fiscal de distrito Jacob Rowen, dio un paso al frente. Mariana lo reconoció de los noticieros locales, un hombre con fama de agresivo, conocido por su implacable búsqueda de condenas, sin importar lo endeble de la evidencia. Comenzó a leer de un expediente. Según las acusaciones, Mariana había manipulado intencionalmente números en su trabajo en Crestview Bank, desviando dinero de cuentas de clientes durante un periodo de 6 meses. ¿La suma total? Un asombroso monto de 85,000 pesos. El estómago de Mariana se revolvió. Imposible. Nunca había tomado ni un centavo. Nunca había visto siquiera las cuentas sospechosas que ahora la acusaban de alterar. Además, continuó Rowen, su voz tronando, la señorita Jiménez firmó un contrato con el banco en el que se comprometía a mantener los más altos estándares de integridad. Al violar esa confianza, también ha incumplido su contrato. Mariana se hundió en su silla, su mente dando vueltas. ¿Quién había orquestado esto? ¿Por qué? El juez Valverde le lanzó una mirada tan fría que casi pudo sentirla atravesarla. Señorita Jiménez, puede hablar en su defensa. Pero no tiene representación legal, ¿correcto? Ella asintió, tragando con dificultad. Sí, su señoría. No puedo permitirme un abogado en este momento. Los labios de Valverde se curvaron en esa misma sonrisa arrogante. Se da cuenta de que esto es un asunto serio, ¿verdad? Sí, su señoría, lo sé. Él hizo un gesto despectivo hacia la pila de documentos que ella sostenía. ¿Qué pruebas tiene para refutar la acusación de la fiscalía? Las manos de Mariana temblaban mientras levantaba su carpeta. Tengo mis registros de empleo, informes de desempeño y referencias.
También tengo evidencia de que en las fechas en cuestión, yo estaba trabajando en otras asignaciones. Ninguna de las transacciones sospechosas pasó por mis manos. Nunca tuve autorización ni acceso a las cuentas en cuestión. El juez se recostó, golpeando su bolígrafo contra el estrado. ¿Eso es todo? Su garganta se cerró. Por ahora, sí, su señoría. Rowan le lanzó una mirada condescendiente. Su señoría, me gustaría solicitar que la señorita Jiménez sea puesta bajo custodia, o al menos bajo estricta supervisión. Creemos que podría representar un riesgo de fuga. Mariana jadeó audiblemente. ¿Un riesgo de fuga? La idea era absurda. Tenía una hija. Un hogar, bueno, lo que quedaba de él. No tenía medios ni el deseo de huir. Sin embargo, por el rabillo del ojo, vio cómo los labios del juez se torcían de nuevo, casi como si estuviera disfrutando de todo esto. Está bien, dijo Valverde, mirándola desde lo alto. La fianza se fija en 50,000 pesos. Un silencio cayó sobre la sala del tribunal. El aliento de Mariana se atascó en su garganta. No tenía forma de pagar ni una fracción de esa cantidad. Si quería probar un poco de libertad antes del juicio, tendría que recurrir a un acuerdo con una compañía de fianzas, si es que eso siquiera era factible con sus escasos recursos. El pánico creció dentro de ella. Algo no estaba bien. ¿Por qué era tan alta la fianza por un delito no violento? ¿Por qué de repente la habían acusado con estos cargos fraudulentos? Y, sobre todo, ¿quién estaba detrás de esto? La audiencia terminó, dejando a Mariana con un torbellino de ansiedad en el estómago mientras los oficiales de la corte la escoltaban hacia un área de detención. Pasaría la noche bajo custodia hasta que se pudieran hacer los arreglos necesarios. Mientras caminaba, escuchó a Rowan reírse junto al juez Valverde, el murmullo de sus voces tenía un inconfundible matiz de desprecio. Mariana miró hacia atrás, con los ojos ardiendo. La sonrisa burlona de Valverde fue lo último que vio antes de que un guardia la empujara suavemente hacia adelante. En el pasillo, su mente se inundó de preguntas, miedo y rabia. Trató de recordar cada día que había pasado en Crestview Bank. ¿Había pasado algo por alto? Había sido una empleada ejemplar, llegando temprano, quedándose hasta tarde, sin recibir ni una sola sanción disciplinaria. Y no es que hubiera estado viviendo con lujos, su viejo Honda destartalado era prueba suficiente de ello. Entonces, ¿quién estaba detrás de esto? La llevaron a una pequeña habitación pálida con luces fluorescentes parpadeantes, donde un oficial comenzó el proceso de registro, huellas dactilares, foto de fichaje, todo el procedimiento. Con cada paso, el estómago de Mariana se hundía más. La indignidad de la situación ardía en su interior, como si fuera una delincuente común. Aún así, se obligó a mantener la cabeza en alto, por el bien de Brianna. Esto no había terminado. Mientras esperaba, escuchó a dos guardias conversando junto a la puerta. Uno mencionó casualmente algo sobre las fiestas nocturnas del juez Valverde, seguido de una risa sardónica del otro. Mariana trató de no escuchar, pero sus oídos se agudizaron al oír el nombre del juez. Antes de poder captar más, la conversación se tornó en susurros. Aún así, la semilla había sido plantada. Mariana juró descubrir la verdad, fuera como fuera. Si el juez Valverde era corrupto, si el fiscal estaba involucrado o si alguien en el banco la había incriminado, no descansaría hasta exponerlos. Solo esperaba encontrar los recursos, y la valentía, para enfrentarse a hombres con mucho más poder que ella. Lo que Mariana no sabía era que su determinación estaba a punto de chocar con un poderoso aliado. La noche cayó mientras Mariana era procesada en el centro de detención del condado de Crestview. Le dieron un catre rígido y angosto, junto con una manta delgada. Sobre su cabeza, las luces fluorescentes zumbaban sin cesar, negándole cualquier paz para dormir. Su corazón dolía. Se preocupaba por Brianna, por si su hija despertaba llorando, extrañando la presencia reconfortante de su madre.
Mariana contuvo las lágrimas y se recordó a sí misma, esto es temporal. Tiene que serlo. Al otro lado de la ciudad, en una lujosa oficina en el último piso del edificio del Crestview Bank, Héctor Wilches estaba sentado detrás de un gran escritorio de caoba. Como director regional del banco, rara vez se ocupaba de empleados como Mariana Jiménez. Pero esa noche, su atención estaba completamente en ella. Golpeaba un bolígrafo de tinta contra una pila de documentos, con el ceño fruncido por la inquietud. El reloj marcaba casi la medianoche, pero su mente seguía enfocada en el problema frente a él. Enfrente de él, Kevin Mackenzie, un miembro de la junta, hojeaba una carpeta con la fotografía de Mariana sujetada con un clip en su interior. Las acusaciones contra ella estaban detalladas en un crudo blanco y negro, tal como las había descrito el fiscal. ¿Estás seguro de que esto es infalible?, preguntó Kevin, su voz teñida de impaciencia. Héctor exhaló lentamente. Siempre que el juez y Rowen hagan su trabajo, Mariana Jiménez será la que pague el precio. No tiene los medios para luchar contra esto. Y si lo intenta, bueno, tenemos nuestras maneras. Kevin lo miró con escepticismo. No me gusta esto. La línea de tiempo se ve desordenada. Y Mariana no me parece el tipo de persona para algo así. Sus evaluaciones de desempeño eran impecables. Nunca ha mostrado signos de mala conducta. Héctor se encogió de hombros. Precisamente por eso es la chivo expiatorio perfecta. La gente se sorprenderá, pero esa sorpresa se desvanecerá una vez que aseguremos una condena. Mientras tanto, nos aseguraremos de que nadie rastree los fondos desaparecidos hasta su verdadero destino. Un silencio cayó entre ellos. La mirada de Héctor se desvió hacia la esquina de su oficina, donde una cámara de seguridad parpadeaba con una pequeña luz roja. Mejor mantener los detalles vagos, se recordó a sí mismo. Kevin cerró la carpeta. Bien. Confiaré en tu juicio. Pero si algo sale mal, la culpa será tuya. No dejaré que la reputación del banco se queme por culpa de una sola empleada a la que decidiste incriminar. La palabra, incriminar, quedó flotando en el aire, dura e innegable. Héctor simplemente asintió. Si Mariana había sido demasiado ingenua para verlo venir, ese era su problema. Más tarde esa noche, mientras Mariana dormitaba inquieta en su celda, un hombre delgado y con gafas caminaba de un lado a otro en la sala de su modesto apartamento. En algún lugar, en las sombras de la ciudad, las primeras piezas de la verdad comenzaban a moverse. Un portátil permanecía abierto sobre la mesa, su pantalla proyectando un tenue resplandor en la habitación. El agente especial David Chávez, asignado a la oficina de campo del FBI en Chicago, se inclinó hacia adelante, desplazándose entre archivos con una concentración aguda. Aunque no era un alto funcionario, Chávez había estado siguiendo una corazonada, fondos inexplicables desviados de corporaciones locales. Un informante dentro del banco Crestview le había alertado sobre actividad financiera sospechosa, y a medida que investigaba más a fondo, el caso de Mariana Jiménez apareció en su radar como una alarma estridente. Los detalles eran demasiado convenientes, una empleada modelo, acusada repentinamente de malversación de fondos. Toda la narrativa apestaba a corrupción. Al hacer clic en archivos encriptados, Chávez notó el historial impecable de Mariana, madre soltera, relativamente nueva en la ciudad, conocida por su honestidad y diligencia. Sin infracciones previas. Sin historial de mala conducta. Y, sin embargo, ahí estaba, acusada de orquestar un crimen financiero complejo. El instinto de Chávez le gritaba que Mariana no era la mente maestra, sino una pieza en el tablero. Su teléfono vibró con un mensaje entrante. Mariana Jiménez fue procesada esta noche. Aún no se ha pagado la fianza. Se está pudriendo en una celda. El mensaje provenía de un contacto anónimo del tribunal. La creciente sospecha en torno al juez Valverde solo profundizó la inquietud de Chávez. Valverde tenía un historial preocupante de fallos cuestionables, especialmente contra acusados de color,
particularmente aquellos sin recursos para defenderse. Chávez abrió su cuaderno de cuero y anotó nombres clave. ¿Mariana Jiménez igual a sospechosa o chivo expiatorio? Posible colusión, liderazgo del Banco Crestview, juez Valverde, fiscal Rowen. Seguir investigando. Sin que Mariana lo supiera, pequeños pero poderosos engranajes ya estaban girando a su favor. El FBI no era una fuerza monolítica que intervenía ante la primera señal de injusticia, pero aún existían agentes con integridad. Veían patrones que otros ignoraban. Hacían preguntas que otros pasaban por alto. Y pronto, Chávez llevaría sus hallazgos a sus superiores, poniendo el nombre de Mariana Jiménez sobre el escritorio de alguien con el poder de inclinar la balanza de la justicia. Mientras tanto, en la fría quietud de su celda, Mariana permanecía despierta, mirando el techo. Se sentía acorralada, completamente sola. Pero cuando cerraba los ojos, veía la brillante sonrisa de Brianna, la fe inquebrantable de una niña que creía en su madre. Ese único recuerdo le dio a Mariana la fuerza para resistir. Susurró una oración silenciosa en la oscuridad del centro de detención. Voy a probar mi inocencia. Lo que no sabía era cuán profunda era la corrupción, o cuán peligrosos eran sus enemigos. El juez Valverde, con su sonrisa engreída y sus profundas conexiones con la vieja élite de Crestview, era solo el comienzo. Si Mariana quería derribarlo, tendría que enfrentarse a un sistema diseñado para proteger a hombres como él. Pero el destino ya estaba tejiendo hilos más allá de su comprensión. En cuestión de días, el primer destello de esperanza aparecería desde una fuente inesperada, una que enviaría ondas hasta el edificio J. Edgar Hoover en Washington, D.C., la sede del FBI. A primera hora de la mañana siguiente, Mariana fue escoltada de regreso a la sala del tribunal. Exhausta y despeinada, luchó por mantener la compostura. Durante la noche, había logrado asegurar a un fiador que aceptó pagar su fianza a cambio de un préstamo, una deuda aplastante que estaría pagando durante años. Pero nada de eso importaba. Haría lo que fuera necesario para volver a casa con Brianna. El juez Valverde, presidiendo con el mismo aire frío y arrogante, la miró desde lo alto. ¿Piensa conseguir un abogado? Mariana asintió, pero la duda la carcomía. Con sus finanzas en ruinas, ¿cómo podría permitirse un abogado decente? La expresión de Valverde no cambió. El juicio está programado para dentro de 3 semanas. El estómago de Mariana se retorció. Un caso de fraude de esta magnitud debería tardar meses en prepararse, pero Valverde la estaba empujando al abismo, dándole casi nada de tiempo para montar una defensa. La prisa se sentía intencional, como si quisiera que fracasara. Al salir de la sala del tribunal, escuchó una voz detrás de ella. Señorita Jiménez, espere. Mariana se giró, confundida. Una mujer menuda, de cabello castaño rizado y ojos verdes intensos, se acercó, equilibrando un montón de papeles en sus brazos. Llevaba una blusa sencilla y pantalones de vestir, con una mirada aguda y perspicaz. Le extendió una tarjeta de presentación. Rebeca Muñoz. Periodista de investigación, Crestview Times. Bajó la voz y echó un vistazo a su alrededor. He estado siguiendo su caso. Algo en esto no encaja, ¿estaría dispuesta a hablar conmigo? Mariana vaciló, mirando la tarjeta en su mano. Tenía todas las razones para desconfiar de la prensa, titulares sensacionalistas, narrativas distorsionadas, pero algo en la voz de Rebeca Muñoz le llegó al fondo. Había sinceridad allí, una determinación silenciosa que despertó el instinto de Mariana. Y la verdad era que necesitaba ayuda. Alguien, cualquiera, que pudiera arrojar luz sobre la oscuridad que la rodeaba. Yo, sí. Hablaré con usted. Un destello de alivio cruzó el rostro de Rebeca. Gracias, dijo con firmeza, pero con amabilidad. Le enviaré un mensaje para coordinar un horario. No está sola en esto, Mariana. La garganta de Mariana se cerró. Las lágrimas quemaban en las comisuras de sus ojos, pero las contuvo,
presionando los labios en un gesto silencioso antes de alejarse. A última hora de la tarde, Mariana estaba de vuelta en su modesto apartamento. En cuanto entró, vio a Brianna sentada en la mesa de la cocina, coloreando en silencio bajo la atenta mirada de su vecina. Cuando la niña vio a su madre, soltó un chillido de alegría y corrió a abrazarla, rodeando su cintura con sus pequeños brazos. Mariana se arrodilló, sosteniendo a su hija cerca, inhalando el dulce aroma del champú de chicle. Por un instante, el peso sobre sus hombros se desvaneció. Estaba en casa. Al menos por ahora. ¿Cómo estuvo tu noche, mami?, preguntó Brianna, con sus grandes ojos parpadeando de curiosidad. Mariana alisó las trenzas de la niña con una mano suave. Estuvo bien, murmuró, forzando una sonrisa. Te extrañé muchísimo. Durante unos preciosos momentos, se permitió olvidar. Olvidar el juicio inminente. Olvidar la ansiedad sofocante. Pero la realidad era implacable. Las preocupaciones prácticas volvieron a atormentarla, sin trabajo, sin ingresos, costos legales en aumento y la aterradora posibilidad de una sentencia de prisión si no lograba limpiar su nombre. Esa noche, Mariana se reunió con Rebeca Muñoz en un rincón tranquilo de una cafetería local. Entre el zumbido de las máquinas de espresso y el murmullo de las conversaciones, Mariana le contó todo: su arresto, los cargos sospechosos, la indiferencia arrogante del juez, la fianza absurdamente alta. Le habló de cómo su mundo había cambiado de la noche a la mañana. Rebeca escuchó atentamente, tomando notas, con una expresión inescrutable. Cuando Mariana terminó, la periodista se recargó en su silla, golpeando la punta de su bolígrafo contra su libreta. He oído rumores sobre el juez Valverde, dijo finalmente. Se sabe que recibe contribuciones de campaña bajo la mesa de donantes adinerados, magnates inmobiliarios, banqueros, lo que sea, y a cambio les concede fallos favorables. Suspiró, negando con la cabeza. Pero nunca he podido atraparlo con pruebas concretas. Está demasiado bien conectado. Cada vez que me acerco, mis fuentes desaparecen. El pulso de Mariana se aceleró. ¿Entonces cree que el banco podría estar detrás de esto, que tienen algún tipo de acuerdo con Valverde? Rebeca exhaló con fuerza. Si la directiva del banco Crestview necesitaba un chivo expiatorio, alguien a quien culpar por los fondos desaparecidos, usted sería el objetivo perfecto. Una empleada de bajo nivel, fácil de desacreditar. Y si Valverde está en su bolsillo, se asegurará de que su versión de la historia nunca salga a la luz. La garganta de Mariana se cerró. Eso no puede ser legal, ¿podemos probarlo? Rebeca la miró fijamente, con los ojos afilados. Eso es lo que pretendo averiguar. Si consigo pruebas concretas, lo publicaré. El público merece saber la verdad. Intercambiaron información de contacto y, por primera vez desde que comenzó su pesadilla, Mariana sintió un destello de esperanza. Era peligroso, lo sabía. Si hombres poderosos estaban detrás de esto, no dudarían en intimidar o silenciar a una periodista. Pero el futuro de Brianna, la propia libertad de Mariana, estaban en juego. No podía permitirse retroceder. Al otro lado de la calle, oculto entre las sombras, una figura encapuchada los observaba. Una cámara con lente de largo alcance hizo clic suavemente, capturando foto tras foto de su reunión. Momentos después, la pantalla de un teléfono se iluminó con un mensaje saliente. Sujeto identificado. Reunión con reportera local. ¿Órdenes? A la mañana siguiente, la bandeja de entrada de Mariana emitió un sonido de notificación. Un correo de un remitente desconocido tenía como asunto: un amigo en el sistema de justicia. El mensaje era breve, críptico. Creo en tu inocencia. No confíes en nadie en ese tribunal. Lleva registro de cada conversación, cada interacción. La verdad saldrá a la luz, si perseveras. Mariana lo leyó 2 veces, con el corazón latiéndole desbocado. Esperanza y temor se entrelazaban en su pecho.
¿Quién era este misterioso aliado? ¿Un verdadero amigo o una trampa? Mientras tanto, en la oficina del FBI en Chicago, el agente especial David Chávez estaba encorvado sobre su escritorio, examinando registros financieros del Banco Crestview. Rastreó el movimiento de 85,000 pesos, pequeñas transferencias, cuidadosamente disfrazadas, rebotando entre cuentas fantasma y plataformas offshore. Pero un nombre aparecía una y otra vez. Héctor Wilches. Chávez entornó los ojos. El director regional de Crestview no era solo una figura en segundo plano de estas transacciones, era quien movía los hilos. Los indicios eran suficientes para tomar medidas. Con dedos ágiles, Chávez redactó una solicitud formal para escalar la investigación. En detalle, expuso cómo Mariana Jiménez probablemente estaba siendo incriminada como parte de un esquema más amplio. Al final del día, su informe llegó al escritorio de la agente supervisora Alicia Grant. «Has captado mi atención, Chávez». Grant se recostó en su silla, sosteniendo la solicitud en alto. «Esto es grande. Malversación, un juez corrupto, posiblemente un encubrimiento de alto nivel». Lo estudió detenidamente. «¿Estás seguro de tu evidencia?» Chávez tragó en seco y asintió. «Estoy construyendo un caso sólido, pero necesito más tiempo, más recursos. El juicio de Mariana Jiménez es en 3 semanas. Si no actuamos rápido, una mujer inocente podría ir a prisión. Peor aún, podríamos perder la oportunidad de exponer una red de corrupción». Grant apretó los labios mientras revisaba los documentos una vez más. Los datos eran contundentes. Finalmente, suspiró. «De acuerdo. Autorizaré una investigación más profunda. Manténme al tanto, y ten cuidado. Si Valverde es tan poderoso como dices, no le agradará que el FBI empiece a hacer preguntas». Cuando Chávez salió de su oficina, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sospechaba que la soga se estaba cerrando alrededor de Mariana, y ella no tenía idea de cuán poderosos eran sus enemigos. Pero ahora, el FBI estaba observando. Un escudo invisible comenzaba a formarse a su alrededor, uno que podría salvarle la vida y sacar la verdad a la luz. Durante la siguiente semana, Mariana se dedicó por completo a preparar su defensa. Tomó prestados libros de derecho de la biblioteca pública, estudiando cada detalle del código de conducta del Banco Crestview. Llenó páginas de notas sobre sus tareas diarias, trazando cronogramas y alineándolos con las transacciones fraudulentas cuando era posible. Cada hallazgo, cada inconsistencia, se lo pasaba a Rebeca Muñoz, quien, en silencio, rastreaba pistas en el laberinto de registros del banco. El esfuerzo diario la agotaba. En ocasiones, la desesperación la invadía, estaba luchando contra hombres poderosos con recursos casi ilimitados. Sin embargo, a pesar de todo, un pensamiento la mantenía firme: Brianna. Por las noches, después de arropar a su hija, Mariana releía el críptico correo de su desconocido aliado en el sistema judicial. «Creo en tu inocencia. No confíes en nadie en ese tribunal. Lleva registro de cada conversación, cada interacción. La verdad saldrá a la luz, si perseveras». Era extrañamente reconfortante saber que, en algún lugar, alguien creía en ella. Una tarde, Mariana estaba apilando documentos en la mesa de la cocina cuando el timbre de la puerta sonó. Su corazón dio un vuelco. Cautelosamente, miró por la mirilla. Un hombre delgado, de ascendencia asiática, vestido con un traje impecable, esperaba en el pasillo, hojeando un folder en sus manos. No lo reconoció. Pero mientras lo observaba, un recuerdo emergió: cuando la arrestaron, ¿no llevaba uno de los oficiales un traje similar? No estaba segura. Respirando hondo, entreabrió la puerta. Sí. La voz del hombre era suave. «¿Señorita Jiménez?» Levantó una placa de identificación. «Mi nombre es David Chávez. Soy del FBI». La respiración de Mariana se detuvo. Una nueva ola de pánico la recorrió.
¿Estaba a punto de ser arrestada de nuevo? Pero entonces recordó la mención del FBI en aquel correo electrónico críptico. Vacilante, se hizo a un lado y lo dejó entrar. Chávez examinó la humilde sala de estar, notando los juguetes esparcidos. Sonrió cortésmente. ¿Está sola? Mariana asintió. Brian estaba en la escuela, y en este momento, lo agradecía. No quería alarmar a su hija. Chávez se acomodó en el sofá. Su caso llegó a mi escritorio, dijo, mirándola directamente. Creo que hay evidencia significativa de que la están incriminando. Mariana contuvo la respiración. ¿Incriminando? Su voz tembló. ¿Usted puede ayudarme? Esa es nuestra esperanza. El tono de Chávez era cuidadoso, medido. No puedo prometer resultados inmediatos, pero mi equipo y yo estamos investigando al juez Valverde y a figuras clave del Crestview Bank. Sospechamos que la usaron como chivo expiatorio en un esquema de malversación a gran escala. Lágrimas de alivio ardieron en los ojos de Mariana. Yo, no sé cómo agradecerle. Su voz se quebró. Nadie me cree. Y no puedo pagar un abogado lo suficientemente bueno para luchar contra esto. Chávez asintió con simpatía. Lo entiendo. Desafortunadamente, aún debe ir a juicio. Pero si reunimos suficiente evidencia, podemos destapar todo este caso. Eso podría llevar a que se desestimen los cargos o incluso a acusaciones criminales contra los responsables. El corazón de Mariana se elevó, pero se obligó a contener su esperanza. ¿Qué necesita de mí? Cualquier documentación que tenga, correos electrónicos, memorandos, registros de transacciones, notas personales. Cualquier cosa que pueda respaldar su inocencia o sugerir irregularidades de otros. Su expresión se tornó seria. Y, Mariana, tenga cuidado. Si estas personas sospechan una investigación federal, podrían intentar intimidarla, sobornarla o algo peor. Mariana le entregó una carpeta gruesa, explicando cuidadosamente cada documento en su interior. Chávez la escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Su juicio es en 2 semanas, dijo finalmente. Nos estamos moviendo lo más rápido posible, pero la burocracia del FBI puede ser lenta. Haré todo lo posible por acelerar el proceso. Ella asintió. Gracias, agente Chávez. No puedo expresar lo agradecida que estoy. Él le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Aguante. Nos mantendremos en contacto. Después de que Chávez se fue, Mariana se hundió en el sofá, sintiendo una oleada de optimismo cauteloso. ¿Era posible que realmente se hiciera justicia? Sintió una determinación renovada, no solo para defenderse, sino para desenmascarar a los verdaderos culpables. Mientras tanto, a puerta cerrada en una sala privada del club de campo local, el juez Valverde se reunió con Héctor Wilches. Valverde sorbía su whisky mientras Héctor caminaba con agitación. Tenemos un problema, dijo Héctor con rudeza. Corre el rumor de que el FBI está husmeando un agente llamado Chávez. Nuestra fuente dentro del juzgado nos avisó. Valverde dejó su vaso, apretando la mandíbula. Si el FBI está involucrado, necesitamos acelerar nuestro plan. La fecha del juicio de Mariana está fijada. Me aseguraré de que el proceso sea rápido y de que el jurado esté controlado. No tendrá tiempo para reunir pruebas a su favor. Héctor exhaló con fuerza. Eso no es suficiente. No puedo permitir que el FBI revise los registros bancarios. Si conectan los fondos desaparecidos conmigo, estoy acabado. Los ojos de Valverde destellaron con desdén. Déjamelo a mí. Mantén a tu gente en silencio y tus documentos bien escondidos. Enterraremos a Mariana en tanta basura legal que no verá la luz del día. Y para cuando los federales se den cuenta, el caso estará cerrado. Su conversación se tornó en detalles susurrados que sellarían el destino de Mariana si tenían éxito.
Se despidieron con un firme apretón de manos, ambos plenamente conscientes de que las apuestas acababan de subir exponencialmente. Lejos de allí, en Washington, D.C., en el edificio J. Edgar Hoover, la agente supervisora Alicia Grant revisaba el último informe de David Chávez. La evidencia no solo apuntaba al juez Valverde, sino a una red de funcionarios corruptos locales que se extendía por años. El caso sería complejo, requiriendo vigilancia meticulosa e infiltración cuidadosa. Ella escribió rápidamente un correo electrónico a Chávez: procede con precaución. Te respaldamos. Iluminemos Crestview. Las ruedas de la justicia, tan lentas como suelen ser, seguían girando. Mariana Jiménez, antes sola y abrumada, ahora tenía aliados más allá de su imaginación. Y aunque las fuerzas en su contra eran formidables, un nuevo capítulo se estaba desarrollando. Uno en el que las manipulaciones de hombres poderosos como el juez Valverde y Héctor Wilches finalmente chocarían con la verdad y la fuerza imparable del karma. La tensión envolvía el condado de Crestview en los días previos al juicio de Mariana. Los rumores sobre la participación del FBI se esparcieron como pólvora entre el personal del tribunal, los fiscales y las fuerzas del orden. El juez Valverde, por su parte, continuó con sus asuntos como de costumbre, aunque los observadores más agudos notaron una rigidez en sus facciones, una corriente subyacente de preocupación bajo su arrogancia bien ensayada. En casa, Mariana preparaba la cena mientras Brianna parloteaba sobre la escuela, ajena al inminente juicio. Mariana estaba agradecida por la inocencia de su hija, la protegía de la tormenta que rugía más allá de su puerta. Mientras removía una olla de salsa para espaguetis, el teléfono de Mariana vibró. Lo tomó del mostrador y dudó al ver un número desconocido antes de contestar. ¿Señorita Jiménez? Una voz baja se escuchó. Rebeca Muñoz aquí. Rebeca, hola. Solo quería avisarte. Encontré a un empleado junior en Crestview Bank que afirma que Héctor Wilches alteró personalmente los registros internos para fabricar tu implicación en los fondos desaparecidos. Los ojos de Mariana se abrieron de par en par. Eso es, la prueba definitiva, ¿verdad? Podría ser, advirtió Rebeca. Pero el empleado tiene miedo. Está aterrorizado, de hecho. Teme por su trabajo, tal vez incluso por su seguridad. Estoy tratando de convencerlo de que dé su testimonio, pero no es fácil. Mariana exhaló lentamente. Dile que puede hablar con el FBI, el agente David Chávez está investigando. Si pueden mostrar pruebas, eso podría protegerlo. Ya se lo sugerí. Aún así, quiere permanecer en el anonimato. Mencionaron algo sobre que el juez Valverde destruía a cualquiera que se interpusiera en su camino. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana, conocía demasiado bien ese miedo. Manténme informada, ¿de acuerdo? Por supuesto. Cuídate. Colgaron. Mariana miró el teléfono, su corazón latiendo con fuerza. Alguien en el banco estaba cerca de revelar la verdad. Si eso sucedía, su juicio podría convertirse en un relámpago que expusiera toda la corrupción oculta. Rezó para que el empleado aterrorizado encontrara el valor de hablar. Esa noche, Mariana entró de puntillas en la habitación de Brianna. La niña dormía profundamente, con los brazos envueltos alrededor de un osito de peluche muy querido. Una oleada de protección la invadió. Si lo peor sucedía, si terminaba tras las rejas, ¿qué sería de Brianna? El solo pensamiento reavivó su determinación. Se alejó en silencio, más decidida que nunca a hacer lo que fuera necesario para seguir libre y cuidar de su hija. A la mañana siguiente, Mariana recibió a una visitante inesperada, una mujer mayor, de amables ojos marrones, vestida con un impecable traje azul marino. Se presentó. Soy Elena Evans, abogada de una organización local de asistencia legal. Señorita Jiménez, hemos escuchado sobre su caso. Uno de nuestros donantes insiste en que lo tomemos pro bono. Mariana parpadeó, incrédula. ¿Por qué harían eso? Es decir, estoy agradecida, pero...
Elena le ofreció una cálida sonrisa. A veces, la gente solo quiere hacer lo correcto, aunque sea de manera anónima. Si me lo permite, me gustaría representarla en el juicio. El alivio golpeó a Mariana como una ola. Sí, por supuesto. Gracias, señorita Evans. Gracias. Pasaron las siguientes horas reunidas en la mesa de la cocina de Mariana, revisando cada pieza de evidencia que tenía. Elena hizo preguntas agudas y precisas, construyendo metódicamente una estrategia de defensa. Mariana se maravilló de lo minuciosa que era, de cómo sistemáticamente encontraba fallos en el caso de la fiscalía. Por primera vez, Mariana sintió que tenía una verdadera oportunidad de luchar. Ese mismo día, al otro lado de la ciudad, Héctor Wilches irrumpió en una pequeña oficina trasera en Crestview Bank, cerrando la puerta de un golpe tras él. Su mirada se fijó en un empleado tembloroso, Dennis, el trabajador junior que había confiado en Rebeca Muñoz. Sé que has estado hablando con una periodista, gruñó Héctor, clavando un dedo en el pecho de Dennis. ¿Crees que eres algún tipo de héroe? Déjame decirte algo, una sola palabra mía, y tu carrera se acaba. ¿Entendido? Dennis tartamudeó, con gotas de sudor formándose en su frente. Y, yo no sé de qué estás hablando. Héctor soltó una sonrisa burlona. No te hagas el inocente. Mantén la boca cerrada sobre los registros. Es así de simple. A menos que quieras que te use como ejemplo. Dicho esto, salió de la oficina con furia, dejando a Dennis temblando. El empleado buscó torpemente su teléfono, con la culpa y el miedo retorciéndose dentro de él. Sabía que Mariana era inocente. Tenía pruebas. Y, sin embargo, el riesgo de hacerlo público se cernía sobre él como una nube de tormenta. Mientras tanto, el agente del FBI David Chávez se sentó frente a la agente especial supervisora Alicia Grant, detallando los últimos acontecimientos. Así que Mariana Jiménez tiene una nueva abogada, gracias a un donante anónimo, comentó Grant, hojeando un expediente. Interesante. Chávez negó con la cabeza. No fui yo. Podría ser alguien local que ve la injusticia. Grant golpeó su bolígrafo contra el escritorio. Hemos reunido suficiente evidencia circunstancial para justificar una investigación más profunda sobre Héctor Wilches. También tenemos informes no confirmados de que el juez Valverde tiene vínculos con un fondo secreto financiado por ejecutivos del banco. Necesitamos algo concreto, un libro de contabilidad, estados bancarios, testimonios verificados de testigos. Chávez asintió. Estoy en eso. El juicio comienza en una semana. Si Mariana enfrenta a ese juez sin más pruebas a su favor, el resultado podría ser desastroso. Pero si destapamos esto antes, Valverde no tendrá la oportunidad de finalizar una condena. Grant suspiró. El tiempo es nuestro enemigo, Chávez. Consigue lo que necesitamos. Haré lo posible por agilizarlo en la cadena de mando. La urgencia recorrió a Chávez. El futuro de Mariana estaba en juego, no solo el suyo, sino posiblemente el de otros que habían sido incriminados antes que ella. Los fallos sesgados de Valverde y sus conexiones corruptas habían destruido más de una vida. Esta era la oportunidad del FBI para poner fin a su reinado de corrupción de una vez por todas. Al caer el sol, Mariana se encontró nuevamente en su mesa de cocina, repasando documentos con Elena Evans, sintiendo el peso de la batalla que se avecinaba, pero esta vez, no estaba luchando sola. Practicaron el testimonio de Mariana, repasando las preguntas más difíciles que el fiscal podría lanzarle. Elena le insistió en la importancia de mantener la compostura, recordándole que la percepción del jurado importaría tanto como los hechos. En un momento, Mariana vaciló antes de preguntar en voz baja, ¿me crees, Elena? Que yo, soy inocente. Elena dejó su bolígrafo y miró a Mariana a los ojos. Sí, Mariana, te creo. Si no lo hiciera, no estaría aquí. Tienes un caso sólido, y haré todo lo que esté en mi poder para probarlo.
El pecho de Mariana se apretó con gratitud. Esbozó una pequeña sonrisa. Gracias. Es solo que, no creo que pueda hacer esto sola. Elena colocó una mano tranquilizadora sobre el antebrazo de Mariana. Ya no está sola. Vamos a ver esto hasta el final. Con eso, Mariana siguió adelante. Las fuerzas de la corrupción eran formidables, pero ya no las enfrentaba sola. Tenía una abogada que creía en ella, una periodista decidida a descubrir la verdad y un agente del FBI trabajando incansablemente entre bastidores. El día del juicio se acercaba rápidamente y Mariana tenía la intención de enfrentarlo de frente. No podía predecir cada giro del destino, pero estaba a punto de aprender cuán poderosa podía ser la verdad, cuando las personas correctas se levantaban para defenderla. Finalmente, amaneció el día del juicio. Mariana se paró frente al espejo, alisando las arrugas de su mejor blusa. Llevaba el cabello recogido con pulcritud, pero sus manos temblaban bajo el peso de la anticipación. Esto es todo, pensó. Mi oportunidad de limpiar mi nombre. Elena Evans llegó puntualmente, llevando a Mariana hasta un auto que las esperaba. El trayecto al tribunal transcurrió en silencio, ambas mujeres preparándose mentalmente para la batalla que se avecinaba. Mariana sostenía una pequeña carpeta con notas, aunque no se hacía ilusiones sobre su propio poder en la sala del tribunal. Todo dependía de la habilidad de Elena y de la esperanza de que el FBI o la periodista lograran obtener pruebas cruciales a tiempo. Dentro de la ornamentada sala del tribunal, Mariana tomó asiento en la mesa de la defensa. Al otro lado, el fiscal Jacob Rouen la observaba con una confianza depredadora. En el estrado, el juez Valverde presidía con su habitual aire de fría indiferencia, aunque, por un brevísimo instante, Mariana creyó notar un destello de inquietud en sus ojos. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura. Rouen no perdió tiempo en presentar a Mariana como una empleada calculadora que había aprovechado su posición en el banco para desviar fondos, traicionando la confianza y sus obligaciones contractuales. Planteó los cargos como un caso claro y cerrado, exhibiendo registros parciales de transacciones como prueba irrefutable. El pulso de Mariana se aceleró mientras las pruebas eran presentadas. Todo estaba cuidadosamente seleccionado para apuntar directamente hacia ella, sus credenciales de inicio de sesión, su acceso a las cuentas. Cada detalle estaba diseñado para que el caso pareciera hermético. Con escalofriante claridad, comprendió lo meticulosamente que la habían incriminado. Elena, sin embargo, se mantuvo serena y deliberada en su respuesta. Expuso el historial impecable de Mariana, los testimonios de compañeros de trabajo que confiaban plenamente en ella y la ausencia absoluta de cualquier comportamiento sospechoso o signos de un aumento repentino en su situación financiera. La cuenta bancaria de la señorita Jiménez, declaró Elena con firmeza, está perpetuamente en ceros. Conduce un coche viejo. No posee bienes que correspondan a un robo de 85,000 pesos. Todo este escenario desafía la lógica. El juez Valverde entornó los ojos, pero no dijo nada. En los días siguientes, la fiscalía llamó a varios representantes del banco, cada uno repitiendo el mismo guión cuidadosamente elaborado: Mariana tenía acceso. Mariana tenía oportunidad. Mariana debía haberlo hecho. Elena los contrainterrogó ferozmente, exponiendo inconsistencias en sus testimonios. Pero una y otra vez, el juez Valverde sostenía las objeciones de la fiscalía, limitando la capacidad de Elena para profundizar más. En más de una ocasión, Mariana notó un destello de satisfacción en el rostro de Valverde cuando emitía sus fallos. Las reacciones del jurado eran mixtas. Algunos miembros parecían compasivos, mientras que otros estaban claramente influenciados por la actuación autoritaria de Rouen. Entonces, en el tercer día, todo cambió. Un testigo sorpresa subió al estrado, Dennis, el empleado junior del banco Crestview. El corazón de Mariana dio un brinco al verlo. Recordó las llamadas de Rebeca sobre él. ¿Por fin iba a decir la verdad?
Denis lucía nervioso, con gotas de sudor en la sien mientras comenzaba su testimonio. Explicó que había sido él quien notó discrepancias en los registros del banco. Según él, las credenciales de inicio de sesión de Mariana se habían utilizado durante sus descansos para almorzar, momentos en los que se sabía que ella no estaba en su escritorio. Elena aprovechó el detalle de inmediato. Entonces, señor Denis, preguntó con voz firme pero afilada, ¿está diciendo que Mariana Jiménez nunca estuvo físicamente en su computadora durante estas transacciones sospechosas? Denis tragó saliva. Sí, tartamudeó. Sí, eso es correcto. Pero sus credenciales fueron usadas. Eso podría significar que pudo haber compartido su contraseña con alguien más, o tal vez lo hizo de forma remota. Elena insistió. ¿Alguna vez vio a la señorita Jiménez alejarse de su computadora por periodos prolongados? ¿Notó algo inusual en su estación de trabajo? Denis lanzó una mirada nerviosa hacia Héctor Wilches, quien observaba atentamente desde la galería. Luego, tragando saliva, murmuró, yo vi a un gerente, Héctor Wilches, en su escritorio una vez. Pero yo, no estoy seguro de si eso es relevante. Un murmullo de emoción recorrió la sala del tribunal. El corazón de Mariana latía con fuerza, esto era exactamente lo que necesitaban. ¿Podría elaborar más?, preguntó Elena. Antes de que Denis pudiera responder, el fiscal se levantó de golpe. Objeción, su señoría. Irrelevante y especulativo. El juez Valverde golpeó su mazo. Sostenida. Continúe, señorita Evans. El estómago de Mariana se hundió. Valverde estaba bloqueando el vínculo crucial que podría haber expuesto la implicación directa de Wilches. Denis bajó del estrado, luciendo a la vez aliviado y culpable. Mariana se dio cuenta de cuán profundo llegaba el miedo y la intimidación. Esa tarde, afuera del tribunal, Mariana lo alcanzó cerca de las escaleras. Gracias por decir siquiera eso, dijo en voz baja. Sé que requirió valentía. Denis evitó su mirada. Lo siento, no pude hacer más. Wilches me amenazó. Tengo una familia, una madre enferma. No puedo permitirme perder mi trabajo. Mariana no sabía si consolarlo o resentirlo. Aún así, logró hablar con tono amable. Lo entiendo. Aprecio tu honestidad. La tensión se intensificó mientras el juicio se acercaba a su último día. Con el testimonio parcial de Denis suprimido por Valverde, el desenlace lucía desalentador. Elena intentó citar los registros informáticos internos del banco, pero el juez los declaró irrelevantes y una pérdida innecesaria de tiempo. Mariana se sintió atrapada en un juego amañado. Luego, en la víspera de los alegatos finales, su teléfono sonó. Mariana, tenemos algo, dijo el agente Chávez, su voz cargada de emoción. Obtenemos una orden para registrar los dispositivos electrónicos de Héctor Wilches. Encontramos los registros reales. Wilches inició sesión repetidamente con tus credenciales mientras estabas fuera. Esa es la prueba clave. También descubrimos comunicaciones entre Wilches y el juez Valverde, hablando de sobornos. Las rodillas de Mariana casi cedieron. ¿Hablas en serio? Chávez continuó, estamos coordinando con la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Existe la posibilidad de que podamos intervenir antes de que termine el juicio. Mantén tu teléfono encendido. Las lágrimas nublaron la visión de Mariana. Por fin, la verdad estaba al alcance. Esa noche, ella y Elena se quedaron despiertas hasta tarde, preparándose para incorporar la nueva evidencia, si el FBI lograba admitirla a tiempo. Mariana sintió una oleada de determinación. Se imaginó la expresión en el rostro del juez Valverde cuando se enfrentara a la evidencia del FBI. Solo ese pensamiento la impulsó a seguir adelante. Pero Valverde no era un tonto. Sintiendo que la red se cerraba a su alrededor, hizo una última llamada a Héctor Wilches. Destruye cualquier cosa incriminatoria, ordenó.
Debemos asegurarnos de que este juicio termine antes de que los federales puedan intervenir. Acordaron un último esfuerzo para condenar a Mariana. Ninguno de los dos se dio cuenta de que sus líneas telefónicas ya estaban intervenidas. El FBI tenía todo registrado. La tormenta estaba a punto de estallar. El día final del juicio amaneció, cargado de tensión. Mariana llegó al tribunal, preparándose para lo peor y esperando lo mejor. Un extraño silencio llenaba el edificio mientras entraba. Héctor Wilches no estaba por ningún lado. El juez Valverde se sentó en el estrado, su típica sonrisa desaparecida, reemplazada por una expresión de severidad tensa. El fiscal Rowen comenzó su alegato final, retratando a Mariana como una empleada astuta que había traicionado la confianza del banco para desviar fondos. El estómago de Mariana se revolvió. Rezó para que la refutación de Elena fuera lo suficientemente fuerte como para sembrar dudas en la mente del jurado. Elena se levantó, su voz firme e inquebrantable. Desmanteló metódicamente el caso de la fiscalía, destacando las inconsistencias en la línea de tiempo, la falta de un motivo financiero y el testimonio de Denis, aunque parcial, aún demostraba que las credenciales de Mariana fueron usadas mientras ella no estaba presente. Finalmente, se dirigió al jurado. Damas y caballeros, dijo Elena, su voz resonando en la sala, mi clienta es una madre soltera, viviendo al día con su sueldo. No tenía ni la razón ni la oportunidad de cometer este crimen. El verdadero culpable sigue oculto, y tenemos razones para creer que la señorita Jiménez fue incriminada. Les ruego que miren los hechos, no las suposiciones. El impactante colapso de un juez antes respetado y del ejecutivo bancario que había orquestado su caída estaba por revelarse. Pero para Mariana, lo más importante era avanzar hacia el futuro, libre, reivindicada y lista para reconstruir su vida. Los miembros del jurado parecían cautivados, algunos asintiendo en profunda reflexión. El juez Valverde emitió las instrucciones estándar para la deliberación, pero Mariana no pudo ignorar el brillo de sudor en su frente. Estaba nervioso. Justo cuando el jurado estaba a punto de ser escoltado fuera, estalló una repentina conmoción. Las pesadas puertas del tribunal se abrieron de golpe, y un equipo de agentes federales entró, liderado por David Chávez. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud, y Mariana contuvo la respiración. Lamento la interrupción, su señoría, dijo Chávez con firmeza, avanzando. Pero tenemos órdenes federales de arresto para Héctor Wilches, así como una orden de allanamiento y confiscación de pruebas relacionadas con este juicio. El color desapareció del rostro de Valverde. Su mazo golpeó con fuerza el estrado. ¿Cuál es el significado de esta interrupción, agente? No tienen autoridad para irrumpir en mi tribunal sin previo aviso. Chávez no se inmutó. Con el debido respeto, si la tenemos, su señoría. Tenemos pruebas concluyentes de que la señorita Jiménez fue incriminada por Héctor Wilches en colaboración con otros. Y tenemos razones para creer que usted, juez Valverde, participó en el encubrimiento. La voz de Chávez se endureció. También tenemos una orden de arresto para usted. Un silencio atónito envolvió la sala. Luego, caos. Los espectadores estallaron en murmullos de asombro. Los reporteros se apresuraron a capturar el momento. Mariana se aferró a la mesa, atrapada entre la incredulidad y la euforia. Elena colocó una mano firme sobre su hombro, su expresión triunfante. Alguacil, ladró Valverde. Saquen a estos hombres, esto es un ultraje, soy el juez a cargo aquí. Los alguaciles intercambiaron miradas inciertas con los agentes federales. Chávez levantó tranquilamente la orden oficial. Retrocedan. La jurisdicción federal tiene prioridad. Su mirada se fijó en Valverde. Tenemos pruebas de que aceptó sobornos a cambio de manipular los resultados judiciales y fabricar pruebas en contra de la señorita Jiménez. Héctor Wilches fue detenido esta mañana mientras intentaba huir del país. Los ojos de Valverde se dirigieron hacia la salida lateral, su mente buscando desesperadamente una vía de escape.
Pero con agentes federales apostados en cada puerta, no había a dónde correr. Su rostro se torció de furia. Esto es calumnia, mentiras, no he hecho nada malo. Mis fallos fueron justos, dentro de la ley. Entonces podrá explicarlo ante un juez federal, interrumpió Chávez, avanzando. Por ahora, viene con nosotros. La sala del tribunal permaneció en un silencio sepulcral mientras dos agentes se acercaban. Valverde se tensó, su mandíbula apretada, pero resistirse era inútil. El otrora poderoso juez fue escoltado fuera, sus indignadas maldiciones resonando tras él. El corazón de Mariana latía con fuerza, su pulso un tamborileo salvaje en sus oídos. Se había acabado. Chávez se volvió hacia ella entonces, su voz más suave. Señorita Jiménez, es libre de irse. La evidencia la exonera por completo. La oficina del fiscal de los Estados Unidos retirará todos los cargos de inmediato. La respiración de Mariana se entrecortó. Se giró hacia Elena, quien parpadeó rápidamente, luchando contra su propia oleada de emoción. El peso que la había aplastado durante tanto tiempo se disipó, reemplazado por un alivio tan intenso que la dejó mareada. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras apretaba la mano de Elena. Era libre. El jurado fue despedido. Los reporteros se abalanzaron hacia ella, los flashes de las cámaras estallando, los micrófonos extendidos. Las preguntas volaron en todas direcciones, pero Mariana apenas podía formar palabras. Yo solo estoy agradecida, logró decir finalmente. Se hizo justicia. Soy inocente. Elena la guió lejos del torbellino mediático, llevándola por una salida más tranquila. En el momento en que Mariana puso un pie afuera, inhaló profundamente, el aire fresco llenando sus pulmones, sus lágrimas cayendo libremente. Levantó la cabeza hacia el cielo, absorbiendo la realidad, era libre. Verdaderamente libre. No muy lejos, el agente Chávez se encontraba frente a un muro de cámaras, detallando los hallazgos del FBI. Habló de una conspiración profunda, como Wilches había orquestado un fraude financiero. Como Valverde había aceptado sobornos para condenar injustamente a Mariana y como la investigación finalmente lo había destapado todo. Los titulares pronto estallarían con el escándalo. Pero Mariana apenas escuchaba a los reporteros que clamaban por su atención. Se escabulló, sintiendo el peso del cansancio sobre ella. Necesitaba ver a Brianna. Necesitaba abrazar a su hija, escuchar su risa y recordarse a sí misma que esta pesadilla había terminado. Pero por mucho que Mariana hubiera ganado, sabía que esta experiencia la había cambiado para siempre. El trauma perduraría. Había visto los lados más oscuros de la corrupción, el prejuicio y la traición, pero había sobrevivido. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, su futuro le pertenecía completamente. El juez racista que una vez se burló de una mujer negra sola en el tribunal había sido expuesto como el fraude que era, su caída orquestada por las más altas autoridades del FBI. Mariana esperaba que su historia inspirara a otros en situaciones similares, demostrando que incluso los sistemas de corrupción más formidables podían ser derribados con perseverancia y el poder de la verdad. En las semanas posteriores a la dramática conclusión del juicio de Mariana, el condado de Crestview estaba en caos. Los titulares de primera plana ardían con su nombre junto al escándalo que sacudió el sistema judicial local. El juez Ramón Valverde arrestado por cargos de corrupción. Ejecutivo bancario implicado en un fraude financiero de gran alcance. En el impacto inmediato, Mariana se encontró arrojada a un foco de atención no deseado. Los equipos de noticias acampaban fuera de su apartamento, clamando por entrevistas, pero rechazó a la mayoría. No quería nada más que enfocarse en Brianna y recuperar el pequeño fragmento de normalidad que les quedaba. Solo quiero que todo vuelva a estar en calma, confió Mariana a Rebeca Muñoz cuando la periodista pasó por su casa. Por el bien de Brianna. Está confundida, viendo todas esas cámaras. Rebeca asintió con simpatía. Lo entiendo. Pero, Mariana,
tu historia es importante. Expone un sistema roto. Si estás dispuesta a hablar, puedo asegurarme de que se maneje con respeto. Mariana suspiró. Déjame pensarlo. Por ahora, solo quiero respirar aire libre. Tras las rejas, el juez Valverde esperaba su juicio, enfrentando una montaña de cargos, soborno, manipulación de pruebas y violaciones de derechos civiles. Mientras tanto, Héctor Wilches, quien había sido capturado mientras intentaba huir del país, ahora enfrentaba acusaciones de malversación, fraude y conspiración. Hombres que alguna vez gozaron de una influencia inquebrantable ahora estaban reducidos a usar uniformes naranjas, arrastrando los pies entre audiencias judiciales. El karma había golpeado con fuerza. Con las pruebas irrefutables reunidas por el agente Chávez y el FBI, su condena parecía inevitable. Antiguos socios se distanciaron rápidamente, desesperados por evitar el mismo destino. Y a medida que la noticia de sus arrestos se difundía, más víctimas, personas que habían sufrido bajo los fallos injustos de Valverde, salieron a la luz, envalentonadas por la victoria de Mariana. Cada testimonio cimentaba aún más el legado de corrupción y prejuicio del juez. Mientras tanto, Mariana se reunió con abogados, con Elena a su lado, para discutir una posible demanda civil contra Crestview Bank y el sistema judicial del condado. La idea de otra batalla legal le revolvía el estómago, pero sabía que esta lucha era necesaria. No hago esto por dinero, le dijo a Elena con firmeza. Quiero que sientan las consecuencias. Quiero asegurarme de que nunca le hagan esto a nadie más. Elena asintió. Entonces presionaremos por un acuerdo que incluya una reforma en la supervisión bancaria y una revisión de todos los fallos de Valverde. Es la única manera de garantizar un verdadero cambio. La primera vez que Mariana volvió a poner un pie dentro de Crestview Bank, esta vez flanqueada por su abogada, sintió una punzada de ansiedad. Había ido a recoger documentos para la demanda civil, pero el silencio que cayó entre los empleados fue inconfundible. Las conversaciones murieron. Las miradas se desviaron. No podían creer que hubiera regresado, triunfante. Una empleada mayor, con los ojos llenos de lágrimas, vaciló antes de acercarse. Señorita Jiménez, lamento mucho todo lo que pasó. No teníamos idea. Mariana le ofreció una pequeña sonrisa comprensiva. Aprecio su preocupación. Ya terminó. Pero incluso al decir esas palabras, sabía que los recuerdos nunca desaparecerían por completo. Las noches frías y asfixiantes en detención. El peso de las acusaciones. La sonrisa burlona de Valverde mientras intentaba borrar su futuro. Sanar tomaría tiempo. Pero al menos era libre. Y su hija crecería sabiendo que la justicia, aunque tardía, aún tenía una oportunidad en Estados Unidos. En una discreta conferencia de prensa, organizada por el agente Chávez y la agente supervisora Grant, Mariana encontró el valor para hablar. Agradeció al FBI por su dedicación, expresó su gratitud hacia su abogada y entregó un mensaje sincero para quienes aún luchaban contra la injusticia. Por favor, no pierdan la esperanza. A veces, el sistema parece estar en tu contra. Pero hay gente buena que estará a tu lado cuando más lo necesites. Sigan luchando. Se escucharon aplausos. Y tras bambalinas, Mariana y Brianna trabajaban en reconstruir sus vidas, un momento tranquilo y esperanzador a la vez. Mariana encontró un nuevo empleo en una firma financiera más pequeña, una que admiraba su valentía. A medida que la prensa pasaba a la siguiente gran historia, el impacto de su caso perduró, impulsando investigaciones oficiales sobre cuántas otras personas habían sido perjudicadas por la mala conducta judicial de Valverde. El día que la demanda civil de Mariana se resolvió, se permitió un raro momento de orgullo. La compensación multimillonaria incluía una auditoría obligatoria de las prácticas internas de Crestview Bank, asegurando que el ciclo de injusticia no continuaría, no si ella podía evitarlo.
Depositó una parte en un fondo educativo para Brianna, asegurando el futuro de su hija, y donó otra parte a una organización de derechos civiles que abogaba por la reforma judicial. En cuanto al juez Valverde, Mariana supo por los noticieros que había intentado negociar un acuerdo, ofreciendo delatar a otros funcionarios corruptos a cambio de indulgencia. Sus súplicas cayeron en oídos sordos. Testigo tras testigo se presentó, pintando un retrato condenatorio de un hombre que siempre había creído que su cargo, su raza y sus conexiones lo ponían por encima de la ley. Pero la ley finalmente había venido a buscarlo. Una luminosa mañana de domingo, Mariana y Brianna paseaban por el parque, tomadas de la mano. La risa de Brianna resonaba mientras corría por la hierba, libre de las sombras de las tribulaciones de su madre. Mariana cerró los ojos por un momento, dejando que el sol calentara su piel y sintiendo la brisa en sus mejillas. Estaba agradecida, no por el sufrimiento que había soportado, sino por las lecciones que le había enseñado. Sobre la perseverancia. Sobre la comunidad. Sobre la fuerza imparable que podía ser la verdad. Aunque Mariana nunca olvidaría la imagen de aquel juez racista sonriéndole con desprecio en la sala del tribunal, ahora llevaba consigo una mucho más poderosa, el día en que se lo llevaron esposado. Incapaz de dañar otra vida con su corrupción y odio. Al final, Mariana se mantuvo firme. Y la justicia, aunque golpeada y herida, brilló como un faro de esperanza. La historia de Mariana Jiménez nos recuerda que la verdad puede atravesar incluso las nubes más oscuras de la corrupción. Cuando todo parecía estar en su contra, cuando un juez racista, un banquero poderoso y un sistema diseñado para intimidarla intentaron silenciarla, Mariana se mantuvo firme en su creencia de que la justicia prevalecería. Encontró aliados donde menos los esperaba, en una periodista comprometida, una abogada compasiva y un agente del FBI implacable, decidido a erradicar la podredumbre en el condado de Crestview. Juntos, su determinación derribó un imperio de sobornos y opresión, demostrando que una sola voz, amplificada por el valor, puede desencadenar una reacción en cadena de cambio. Gracias por ver y compartir la impactante pero inspiradora historia de Mariana. Si su triunfo te conmovió tanto como a nosotros, dale like a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más historias de perseverancia, justicia y esperanza. Tu apoyo nos ayuda a seguir iluminando la verdad.